La historia que estás a punto de ver es completamente real. Se ha utilizado material adicional para garantizar una representación y comprensión visual de los hechos. El Serengeti ha visto el ascenso de grandes guerreros y la caída de incontables reyes. Pero entre todas las bestias que han pisado esta tierra, pocas han dejado una marca tan brutal como ellos. Cuatro colosos de melena negra, 4 máquinas de matar. No nacieron en la cuna de un linaje legendario, no tuvieron un imperio esperando por ellos. No lo necesitaron. Sus garras hablaron por ellos. Sus colmillos los hicieron inmortales. Los llamaron los Killers del Serengeti. No porque lo quisieran, sino porque su rastro era inconfundible. Cuerpos despedazados, clanes exterminados, sangre empapando la tierra. No conquistaron, no negociaron, no tuvieron rival, no dejaron sobrevivientes. Como los samurái de antaño, su legado se forjó en la guerra. Pero estos eran menos. Solo 4. Y aún así, esparcieron el terror como una plaga, convirtiendo la sabana en un campo de ejecución. Cada rugido suyo era un aviso, cada ataque suyo una sentencia de muerte. No hay cuentos de hadas en el mundo de los leones. No hay segundas oportunidades. Solo el fuerte sobrevive. Y los Killers no dejaron dudas de quiénes eran los dueños del Serengeti. Leones del Serengeti. Los Killers. Tanzania, Parque Nacional Serengeti. No hay gloria sin violencia, no hay territorio sin guerra, y no hay reinado sin sangre. Ahí, entre el barro, las hienas y los rugidos que quiebran el amanecer, surgió una coalición nacida sin fama, pero con garras afiladas y un apetito insaciable por el poder. 4 machos, 4 sombras de muerte. No eran descendientes de ningún linaje legendario. Nadie los esperaba, nadie los deseaba, pero todos los temieron. Nacieron en 2004, con meses de diferencia, probablemente 2 pares de hermanos. Crecieron lejos de los focos, lejos de los relatos de gloria, pero algo en ellos era distinto. Cuando maduraron no buscaron su lugar, lo tomaron. Los llamaban los asesinos, los Killers. Se ganaron el nombre tras eliminar, una por una, a 3 hembras con collar de seguimiento, como si estuvieran tachando enemigos de una lista. Se les vio cerca del Seronera, luego en las colinas de Mukoma, luego en los pantanos. Cada paso, una muerte. Cada encuentro, una masacre. Aniquilaron otra manada a 12 millas de su río natal. No venían por el territorio, venían por todo. Mientras los Killers sembraban pánico en el este del Serengeti, mientras coaliciones enteras huían de sus pasos y las hembras se sometían a los rugidos. A un par de kilómetros, 2 leones vivían su mejor momento. G-Boy y Hildur. 2 machos en su apogeo. Musculosos, seguros, letales. En el centro del Serengeti, una pequeña manada trataba de sobrevivir. Una marisma de pasto húmedo, agua estancada y peligro constante. Ese era el mundo de Seboy, un macho de melena oscura, y Hildur, su compañero de coalición, quien tenía la melena un poco más clara. Ambos eran los dominantes de la manada Huacali. Los 2 machos solo tenían 4 hembras bajo su protección, y algunos cachorros ocultos entre los juncales. Era una manada saludable, en crecimiento, con 2 machos que estaban en su mejor momento. Todo indicaba que el futuro les pertenecía, pero en la sabana nada dura para siempre,
Y ellos aún no sabían que el enemigo ya estaba en movimiento. No sabían que el viento ya traía el olor de la sangre. Que desde el este caminaban 4 bestias, fieras que no conocían el miedo ni el equilibrio. En agosto de 2009, los Killers, ahora con 5 años, abandonaron su territorio cerca del río, a 12 millas del pantano de Huacali. No iban de paso, no iban a explorar, iban a destruir. Una mañana, los investigadores vieron a Hildur. Un león gigantesco de melena dorada, avanza cojeando entre la hierba alta. Está cerca de una de las hembras de su manada, pero algo no cuadra. Sus pasos no son de cazador, son de un guerrero vencido. A pocos metros, escondidos en un juncal, los cachorros recién nacidos de la manada Huacali, frágiles, inocentes, condenados. Hildur ruge, bajo, casi como un lamento. Llama a su hermano de sangre, a su compañero de coalición, Seboy, un león de melena oscura temido por su poder y conocido por su resistencia. Pero Seboy no responde, no puede. En una colina cercana los rugidos no son llamados, son amenazas. Allí está Seboy, rodeado. 3 sombras lo observan desde arriba. No tienen nombres, no los necesitan. Son números. 99, 98, 94, 93. Son los Killers. Ingela Hansson, quien trabaja para el Serengeti Lion Project, fue la primera en presenciar y fotografiar el encuentro entre los Killers y Seboy. Los investigadores sabían lo que estaban viendo. Una toma de poder, un golpe de estado salvaje, donde no hay elecciones, no hay negociación, solo garras y sangre. El primero se lanza directo al costado, el segundo muerde, el tercero embiste, y el último observa. Por ahora, Seboy se desvía, intenta esquivar, pero son muchos. Le muerden los cuartos traseros, lo azotan con las garras. En menos de un minuto, su cuerpo parece desgarrado por látigos. Su melena negra se mezcla con la sangre, y cuando los asesinos deciden que es suficiente se alejan. No lo matan, no les interesa el cadáver. Todavía, lo dejan vivo porque ya está vencido, porque saben que lo próximo que harán será peor. Van por los cachorros, van por la manada. El tiempo pasó, pero las heridas que los Killers dejaron en el pantano no sanaron. Seboy se arrastró por semanas, cubierto de lodo con la piel abierta. Y mientras se escondía, los Killers se multiplicaban. Por suerte para él y para algunos de sus cachorros, los Killers pusieron sus ojos en la manada de Mukoma Hill, una tierra fértil cerca de los ríos del norte. Ese territorio era codiciado, pero también estaba débil. El viejo líder Wallace había perdido a su compañero William, y las demás coaliciones Fellow, Yellow, Porky y Pie ya no eran amenaza. Los Killers tomaron hembras y mataron cachorros. Esto dio tiempo para que Hildur y Seboy abandonaran la zona, y con suerte en un futuro tomarán la manada Bumbi y Simba del Este. Los Killers expandieron su reinado hacia Kibumbu, Mukoma Hill, y hasta las zonas periféricas de Ndutu. El investigador Craig Packer, uno de los mayores expertos en leones del planeta, los vio en acción, y algo en su mirada cambió. Los Killers le recordaron a una coalición de pesadilla que conoció décadas atrás. Fue como ver volver a los 7 samuráis. Una coalición formada a principios de los 80. 7 monstruos, varios con melenas negras que parecían manchas de carbón sobre el sol de la sabana. En una sola jornada, abatieron 2 búfalos africanos adultos de 450 kilos cada uno, y una cría. No por necesidad, sino por dominación. Se apoderaron del norte, engendraron cientos de cachorros, y reinaron durante 12 años de puro terror. Craig Packer los vio convertirse en leyenda, pero ahora estaba presenciando a sus herederos. Los Killers no eran menos que los samuráis, eran iguales de brutales, igual de insaciables, igual de despiadados. Pero había una diferencia. Los Killers no solo querían dominar, querían erradicar. No compartieron hembras, no compartieron territorio, lo querían todo. Los samuráis gobernaban con garras, pero tenían estrategia. Los Killers gobernaban con rabia, con odio puro, y eso los hacía incluso más peligrosos.
Y un día, como todo lo que nace en la sabana, el final tuvo que llegar, sin advertencias, sin despedidas. Los killers desaparecieron del Serengeti, como si el polvo que alguna vez levantaron con sus garras hubiese borrado sus huellas para siempre. No fueron vistos con frecuencia, ni siquiera en sus mejores días, porque en esos años pocos seguían de cerca la vida de los leones. No había cámaras en cada rincón, ni tantos ojos atentos como hoy. Y los investigadores locales tampoco prestaron mucha atención a esta brutal coalición. Prefirieron documentar a Cebo y Egildur, quizás porque eran más visibles, o tal vez porque sobrevivieron. Nat Geo inmortalizó ese hecho en un informe que dio la vuelta al mundo. Cómo Seaboy escapó del infierno cuando los killers lo arrastraban al borde de la muerte. Sobre los killers, un informe menciona su desaparición a finales de 2018, pero todo es incierto. Hay dudas sobre si ese informe no se refería, en realidad, a otra coalición con el mismo nombre, los Makoma, 6 machos que aparecieron por esos años, quienes también recibieron el mismo nombre. En 2019, un video estremeció a los fanáticos de la vida salvaje. 7 leones se enfrentaban en lo profundo del Serengeti. Muchos aseguraron que eran ellos, los killers, luchando por última vez contra otra coalición. Es un registro brutal, único, una de las pocas veces que se logra ver cómo se despliega el verdadero infierno en una batalla entre grandes coaliciones. Machos que huyen y regresan al combate. No es cobardía, es estrategia. Algunos retroceden para distraer al enemigo, obligarlos a dividirse y así darle a su hermano una oportunidad de vivir. Porque en el mundo de los leones, quien se divide pierde. Tal vez por eso, incluso las coaliciones más pequeñas a veces ganan, porque saben cuándo y cómo romper al enemigo. Divide y reinarás. It's a fight or a play? Fighting, man. This is not my dog fight. They're all Oh coming. my Bro, god. people can eat, you know. Oh. This is good family. Family? Yes. You are so lucky. Oh my.